presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 4 de mayo. Los dos testigos. El que recibe las palabras que os he hablado y las convierte en el cimiento de su carácter y su vida, dijo Jesús, es como los que construyen su casa sobre la roca. Siglos antes, el profeta Isaías había escrito: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Y Pedro, años después de que se pronunciara el Sermón del Monte, al citar estas palabras de Isaías, añadió: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1:25. La palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Es el cimiento seguro. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Los grandes principios de la ley que participan de la misma naturaleza de Dios están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte. Quien quiera que edifique sobre esos principios, edifica sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, recibimos a Cristo, y únicamente los que reciben así sus palabras edifican sobre Él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo, el Verbo, revelación de Dios y manifestación de su carácter, su ley, su amor y su vida, es el único fundamento sobre el cual podemos edificar un carácter que permanecerá. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 124 y 125. Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas visibles e invisibles, aprender cuál es el verdadero ideal de la vida, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. El día está cerca. El tiempo que queda es demasiado breve para las lecciones que hay que aprender, la obra que hay que hacer, la transformación del carácter que debe efectuarse. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 12, versículos 27 y 28. La educación, página 184. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. El que quisiere hacer su voluntad, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 18 y 19. Domingo, 5 de mayo. Dos testigos. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Pero él, la verdad, pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Muchos ponen a un lado las Escrituras del Antiguo Testamento de las cuales Cristo declaró: ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo.
pues ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 98 y 99. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Toda posición en favor de la verdad tomada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, y por lo tanto, toda posición que tomemos debiera ser examinada críticamente y probada con las Escrituras. Ahora parece que pasáramos inadvertidos, pero no será siempre así. Están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso será hecho. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. Los errores religiosos se están multiplicando y entrelazándose con el poder satánico que rodea a la gente. Apenas hay una doctrina de la Biblia que no haya sido negada. El Evangelio, página 55. El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola parecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida. Reflejemos a Jesús, 24 de abril, página 120. Lunes 6 de mayo. Periodos proféticos. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Profetas y Reyes, páginas 393 y 394. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento
en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado, que constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Mensajes Selectos, tomo 2, página 116. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la Iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. El deseado de todas las gentes, páginas 363 y 364. Martes 7 de mayo. Los 2 testigos son asesinados. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciará el mundo de las maquinaciones de la política papal, y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. El conflicto de los siglos, página 270. Este evento ocurrió durante una visita que hizo Elena G. de White a Nimes, Francia, donde ayudó a Bourdieu a predicar en unas reuniones evangelizadoras de carpa. Aquella tarde, el 2 de noviembre, el pastor Bourdieu nos hizo acompañarlo a la Catedral de Valencia, Francia, y contemplar el busto de Pío VI, señalado en la profecía, que fue llevado al cautiverio y murió en el cautiverio. Allí estaba el señalado en la historia que recibió la herida mortal. Su corazón está encerrado en el monumento de mármol bajo el que se encuentra el busto. Nos sentimos muy solemnes al contemplar el monumento de este hombre señalado en la profecía. Publicaciones de manuscritos, tomo 8, página 354. Las mismas dificultades que fueron creadas para estorbar la restauración y el desarrollo de la obra de Dios, las grandes montañas de dificultades que surgieron en el sendero de Zorobabel, serán enfrentadas por todos los que hoy son leales a Dios y a su obra. Se usan muchos inventos humanos para llevar a cabo planes según el parecer y la voluntad de hombres con los cuales Dios no trabaja. Pero la demostración de que Dios está al lado de su pueblo no consiste en palabras jactanciosas ni en una multitud de ceremonias. El supuesto poder de los agentes humanos no decide esta cuestión. Los que se oponen a la obra del Señor pueden ser un estorbo por un tiempo, pero el mismo Espíritu que siempre ha guiado la obra del Señor la guiará hoy. No con un ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1200. Estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme,
y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 117 y 118. Miércoles 8 de mayo. Los dos testigos resucitan. Hablando de los dos testigos, el profeta dice además: «Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron». Apocalipsis 11:12. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. El conflicto de los siglos, página 288. Durante los 50 años que precedieron a 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas, y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el Evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces, la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras del prejuicio y del exclusivismo nacional, y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. El conflicto de los siglos, página 289. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra. Será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. La Sagrada Escritura dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos sus mandamientos afirmados por siglo de siglo. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Y como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. Salmo 113, versículo 3. Zacarías 14:9. Salmo 119, 89. 111, versículos 7 y 8. Isaías 61, 11. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 342. Jueves 9 de mayo. La verdad triunfante. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos,
Los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararos el lugar. Y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Juan 14, 1 al 3. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Será manifestada la gloria de Jehová, y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Hechos 3:21, Apocalipsis 11:15, Isaías 45, 61:11, capítulo 28, versículo 5. El conflicto de los siglos, página 303. Dice Cristo: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Cuán arduamente tratan los hombres de cerrar esa puerta, pero no pueden. El testimonio de Juan es: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. Debajo del propiciatorio, dentro del arca, estaban las 2 tablas de piedra que contenían la ley de Jehová. Los fieles de Dios veían la luz que emanaba de la ley para ser dada al mundo. Y ahora la intensa actividad de Satanás tiene el propósito de cerrar esa puerta de luz. Pero Jesús dice que nadie puede cerrarla. Los hombres se apartarán de la luz, la atacarán y despreciarán, pero aún resplandece con rayos claros y nítidos para animar y bendecir a todos los que la contemplan. Los hijos de Dios tendrán una fiera lucha con el adversario de las almas, y se volverá extremadamente encarnizada a medida que nos acercamos a la culminación del conflicto. Pero el Señor ayudará a los que se levanten en defensa de su verdad. Fe y Obras, página 46. Edificamos en Cristo por la obediencia a su palabra. No es justo quien solo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. La santidad no es arrobamiento, es el resultado de entregarlo todo a Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando los hijos de Israel acampaban en los límites de la tierra prometida, no bastaba que tuvieran conocimiento de Canaán ni que entonaran los himnos de Canaán. Esto solo no les daría posesión de los viñedos y olivares de la buena tierra. Tan solo podían hacer la suya en verdad ocupándola, cumpliendo las condiciones, ejerciendo una fe viva en Dios y aplicando las promesas a sí mismos mientras obedecían sus instrucciones. El discurso maestro de Jesucristo, página 125. Viernes 10 de mayo, para estudiar y meditar. Exaltad a Jesús, 26 de abril, nuestra única salvaguardia en la prueba y la tentación, página 124. La fe por la cual vivo, 15 de marzo. Los mandamientos de Dios son inmutables, página 82. Nota Selena, para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.